Hola, un saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar el análisis de cimentaciones profundas con el programa Geo5. Las cimentaciones profundas las utilizamos para poder llegar a estratos portantes y transmitir las cargas, o para apoyarnos en estratos que son muy blandos y que tienen una profundidad bastante importante. Para esto desarrollaremos entonces el siguiente ejercicio. Una edificación en Bogotá realizó su análisis estructural para cargas muertas y vivas, es decir, gravitacionales, y estas se presentan a continuación. Vemos las imágenes del análisis estructural que viene de un programa de elementos finitos. De estas, las cargas máximas que se encontraron son las que se presentan a continuación en cada uno de los ejes. Para cargas muertas se obtienen las reacciones que vemos aquí. Este es para el caso muerto. Y para cargas vivas las que tenemos acá, vivas. El depósito de arcillas blandas ha sido caracterizado para realizar cimentación sobre pilotes cuadrados. ¿Cuáles deben ser las profundidades de la cimentación? En este caso, pues tenemos una cimentación cuadrada de 381 milímetros de lado, nivel freático a 4 metros de profundidad, y tenemos una buena caracterización del terreno con peso unitario. Como estamos trabajando en arcilla, nos han dado el valor de resistencia al corte no drenado, el ángulo de fricción. También en la parte saturada tenemos el peso unitario, el valor del corte no drenado y la resistencia, el ángulo de fricción interno. Tenemos además un valor de elasticidad que podemos considerar constante de 3 megapascales y una relación de Poisson de 0.25. La NSR10 nos pide un factor de seguridad para capacidad portante en punta de 3 para carga viva normal y carga muerta normal, y de 1.5 si consideramos el sismo, igual que hicimos en el análisis de cimentaciones superficiales. Sin embargo, para diseñar el fuste tenemos que tener en cuenta unos factores de seguridad que cambian, que carga muerta más carga viva normal nos da factores de 1.5 en el diseño y 1.25 en la construcción, si consideramos el sismo de 1.10 y de 1.0. Entonces, vamos a nuestro programa. Abrimos nuestro programa de pilote de Geo5 y vamos a comenzar a hacer la configuración y a montar nuestra situación de diseño. Ya saben que en la pestaña de proyecto podemos adicionar la información del proyecto, del dueño del proyecto, de quien lo diseña, y es información que sirve para el intercambio de información con métodos IFC. En los ajustes tenemos que configurar cómo vamos a analizar las capacidades portantes y el tipo de análisis que vamos a realizar. Podemos utilizar soluciones analíticas o métodos de resorte. Para el alcance de nuestro curso trabajaremos únicamente con soluciones analíticas y podemos definir si el análisis va a ser para condiciones drenadas o no drenadas. En nuestro caso, vamos a realizar un análisis para condiciones no drenadas porque es un depósito arcilloso y vamos a considerar un escenario de corto plazo. Además, hay presencia de niveles freáticos y la disipación de cargas va a ser muy lenta. Vamos a ver entonces los métodos que tiene Geo5 para calcular la capacidad y los asentamientos. En el programa pilote ya sabemos que vamos a ingresar la metodología de verificación por factores de seguridad, y en este caso pues tengo que simular un factor de seguridad para cada uno de los sismos, para cada una de los componentes de mi cimentación. En este caso, el más restrictivo es la capacidad portante en punta, que me pide un factor de seguridad de 3. Voy a ingresarlo y ya más adelante
vamos a ver las modificaciones que puedo hacer. Él me permite ingresar factores de seguridad a compresión y a tensión. La norma no especifica ninguno para tensión, entonces lo podemos dejar en 1. De la misma manera, tengo la situación de diseño sísmica, que me dice factor de seguridad de 1.5 y la tensión lo vamos a dejar en 1. Para realizar el análisis de las condiciones drenadas, el programa tiene distintos métodos, que son los siguientes. Para capacidad portante vertical, es decir, la resistencia como tal de nuestro elemento, podemos utilizar el método de esfuerzos efectivos, el método de Tomlinson o el método NAVFAC. NAVFAC. El método de esfuerzos efectivos genera una resistencia de fuste afectando el esfuerzo efectivo actuante en el fuste por un factor beta, que estos factores beta se pueden encontrar tabulados según Felenius 91, como se los tengo presentados aquí abajo. Y calcula la resistencia en la base del pilote a partir del factor NP, que también se encuentra tabulado, afectado por el esfuerzo efectivo en la base y por el área de la base. El método de Tomlinson es evidentemente un método no drenado, porque afecta la resistencia de fuste por un factor alfa y por un valor de SU, que es la resistencia al corte no drenado. Ya no el esfuerzo efectivo, sino resistencia al corte no drenada por el área del fuste. Y en la base considera que simplemente 9 veces SU por el área de la base. Y el valor de alfa se encuentra en varias tablas, en varias gráficas. Y yo aquí traje uno que se encuentra en el libro de DAS 2015. Porque nos permite ver el rango en el que se debería estar moviendo el coeficiente alfa. El método NAVFAC para suelos no cohesivos realiza el ajuste que tenemos aquí en pantalla. Es decir, una constante K, esfuerzo efectivo, área de fuste, y como este es esfuerzo efectivo vertical, lo modifica por un valor para que sea esfuerzo efectivo horizontal y considera el rozamiento que está presente entre la estructura y el suelo adyacente. Por otra parte, para la base considera únicamente el esfuerzo efectivo y el valor de NQ, que es el factor de capacidad portante típico de la ecuación de Terzaghi. En suelos cohesivos, principalmente arcillas, obtiene un valor de alfa, que representa la adhesión entre las partículas y el material de nuestra cimentación, y el valor de NC, que también hace parte de los factores de capacidad portante de la ecuación de Terzaghi. Los valores típicos los proporciona, para los distintos coeficientes, los proporciona NAVFAC en la siguiente referencia. El análisis de asentamientos se puede realizar por dos vías, por la teoría lineal de Paulus y por la teoría no lineal. En la teoría lineal, la curva de asentamientos es la suma de las curvas para la base, para el fuste y el acortamiento en el pilote, es decir, la contracción del elemento en sí mismo. La ecuación que utiliza para calcularla es esta, que está presentada aquí en pantalla, donde S ya es el asentamiento último. Y beta son coeficientes que representan el factor de influencia y la distribución de carga a lo largo del pilote. Por su parte, la teoría no lineal que trabaja el programa es la propuesta por Masopust en el 94. Se calculan por diferentes métodos las resistencias del pilote y obliga a limitar el asentamiento máximo en la parte superior del pilote. Para este calcula una carga máxima en la base. Finalmente, la curva de carga de asentamiento se genera con coeficientes de no linealidad
que son 4 y son A, B, E y F, y así les van a aparecer en el programa si lo desean utilizar. Para el análisis de capacidad lateral, vamos a trabajar con la metodología de las curvas PY. Aquí se modela el suelo y la respuesta como una respuesta de un resorte que tiene un coeficiente de balasto o módulo de reacción KH horizontal, P representa la carga y Y representa el desplazamiento. Entonces, el programa permite ingresar varias metodologías de capacidad portante lateral para calcular las curvas PY, y nosotros podemos trabajar con tres que las vamos a explicar. El primero es ingresar un módulo de reacción constante, en cuyo caso el módulo de reacción se considera 3 medios del módulo de deformación sobre el radio, que el radio es una amplificación del radio efectivo del pilote, ¿sí? KH lineal, es decir, un módulo de balasto lineal que aumenta con la profundidad siguiendo esta distribución que está aquí propuesta por Bowles, ¿sí? Donde el radio es este mismo radio que tenemos aquí y K está tabulado, ¿sí? Y también está la propuesta de Besic. Besic dice que el módulo de balasto se puede calcular como 13/2 por el diámetro del pilote, la raíz doceava del módulo elástico del suelo sobre el módulo elástico del pilote por el diámetro de la 4 sobre la inercia del pilote por el módulo elástico del suelo sobre 1 menos la relación de Poisson al cuadrado. Dependiendo de las consideraciones de cada metodología, se puede definir cuál es la correcta para utilizar. Entonces, nosotros vamos a realizar el análisis para condición drenada con esfuerzos efectivos, el análisis para condición no drenada con Tomlinson, vamos a generar asentamientos con la teoría lineal y utilizar el método Page. Además, voy a configurar aquí los materiales para mis estructuras de concreto, ¿sí? En este caso, pues es suficiente trabajar con N1992, pero también podría modificarlo a ACI 318, que es más parecida a las propiedades que nosotros manejamos. Voy a darle OK. De nuevo, solución analítica y análisis en condiciones no drenadas. Voy a definir el perfil con la información que tengo de la caracterización del sitio. Tengo un contacto a 4 metros de profundidad. 4 metros. Listo. Voy a pasar al siguiente módulo, que es el de módulo de balasto. Y voy a decir que quiero trabajar con una distribución lineal. Vengo a mi suelo y voy a añadir. Tengo la arcilla superior que tiene un peso unitario de 17.8, una relación de Poisson de 0.25. Me pide entonces resistencia al corte no drenado para el método de Tomlinson, 32 kilopascales. Factor de adhesión, que lo vimos en la gráfica de DAS, está aquí. Y voy a trabajar para la arcilla superior con un factor de adhesión de 1. Módulo edométrico de 3 megapascales. Peso unitario saturado 17.8. Voy a ingresar el mismo porque esta no está saturada. El módulo de reacción, entonces me pide ingresar un coeficiente K, que está tabulado, según ya les mostré en la tabla.
Y para nuestro caso, que es arcilla, vamos a trabajar con 50 meganewton por metro cúbico. Y el ángulo de dispersión beta voy a trabajarlo dentro del rango de phi medios. Entonces, me habían dado el ángulo phi de 25, entonces 12.5. Vamos a ponerle aquí patrón de arcilla y colorcito. Añadir. Y voy a cambiar los datos rápidamente para la arcilla inferior. 19.6. Pasó, resistencia al corte de 78. Factor de adhesión de 0.68. Módulo geométrico de 3. Y el coeficiente beta cambia a 23 medios. El color para hacerla más visible y añadir. Asigno mi suelo, arcilla superior arriba, arcilla inferior abajo, y vengo a la pestaña de cargas. En la pestaña de cargas lo vamos a trabajar de una manera muy similar a como hicimos con la cimentación superficial. En este caso voy a decirle que tengo la carga puerta, ¿sí? O la carga D. Y para esto entonces utilizaré el análisis estructural. Me dice que la carga muerta trae una fuerza de 368 kilonewton en la vertical, un momento alrededor del eje X de menos 2.27, perdón, 3.49, del eje Y de 2.79 y una fuerza horizontal en X de 1.96 y en Y de menos 2.27. Y esta es una carga de diseño. Le doy a añadir. Por su parte, la carga viva es una carga esencialmente de servicio, ¿sí? Pero por ahora la voy a trabajar de diseño y luego la convertimos en carga de servicio. Esta tiene 129 en la vertical, momento de 1 y de 0.22, fuerza horizontal de 0.17 y de menos 0.69. Viva L. Le doy a añadir. Aquí he puesto cada una de las cargas por separado, pero en realidad las dos cargas van a estar trabajando de manera conjunta. Por lo tanto, yo debería sumarlas. ¿Qué puedo hacer? Puedo ver ya las que tengo aquí y trabajar simplemente 129 más 368 en X 3.49 más 1. En la siguiente 2.79 más 0.22. 1.96 más 0.17 y menos 2.27 menos 0.69. Voy a llamar a esta mi combinación D más L. Listo. Hasta el momento, de nuevo, hemos considerado nuestra carga de diseño. Para calcular los asentamientos debo convertirla en una carga de servicio y como no se me indica que tengo que reducirla, la mantengo en 1. Y aquí ya tengo mi carga muerta de servicio, mi carga viva de servicio y la muerta más viva de servicio. También es importante considerar el peso propio del pilote, entonces debemos marcar aquí esta casilla. En la siguiente pestaña podemos pasar a definir la geometría. En este caso vamos a trabajar con pilotes
de sección cuadrada, ¿sí? Que tienen un ancho de 381 milímetros, 0.381, y aún no conocemos la longitud. Entonces, por el momento, vamos a dejarlo en 8 metros. El material del pilote va a ser de concreto y tenemos que localizar cómo va a estar este pilote con relación a nuestro terreno. El primero que nos muestra aquí es cuál va a ser ese cabezal del pilote o qué tanto va a estar salido con respecto al terreno final, después de que hayamos hecho la excavación y que luego volvamos a compactar, nuestro terreno puede quedar en una posición diferente al original. En este caso, voy a decir que como no tengo información, quiero que quede únicamente a ras del terreno, ¿sí? Y esta distancia del terreno original con respecto al terreno final no la voy a considerar. Vamos a decir que el pilote va a ser simplemente preexcavado allí. Por ahora, como solamente estamos analizando un pilote, la eficiencia la vamos a dejar en 1. Para este caso que tenemos pilotes cuadrados, solamente se pueden hacer como de manera preexcavada o hincada, ¿sí? Si nosotros ingresamos un pilote circular, entonces es importante decirle qué tipo de tecnología o qué tipo de hinca se va a realizar. Si son preexcavados, si son eh, hincados o si es utilizada alguna técnica mixta. Pero como tenemos pilotes cuadrados, lo vamos a, pues no nos habilita esa opción, seguramente porque las metodologías de ajuste todavía no han incorporado esa variable. En materiales, pues tenemos la definición de nuestros materiales para poder hacer el diseño de concreto reforzado. Utilizamos concreto de 24 megapascales, concreto ACI, pero podemos aumentarle un poco la resistencia. Es típico que en la cimentación utilicemos de 28 megapascales. Y el acero lo podemos definir desde el catálogo. En Colombia utilizamos ACI 615-60, grado 60, sí, que nos da una resistencia pues muy cercana a las 420 megapascales. De nuevo aquí, grado 60, queda cercana a los 420. En las condiciones de agua podemos ingresar la posición del nivel freático. Vamos a ingresarlo aquí, que dice que está a 4 metros. Y si tuviéramos de nuevo una condición de una capa incompresible de suelo, puede ser la llegada a un estrato rocoso, a un estrato que tenemos certeza de que nos va a limitar los asentamientos, lo podríamos ingresar aquí. En nuestro caso, nos están diciendo que el depósito es en Bogotá y que tiene una profundidad muy grande de arcillas. Entonces, no tiene sentido aplicar esta restricción. En la etapa, pues vamos a mirar si queremos diseñar en la etapa permanente, porque no estamos considerando carga sísmica, sino únicamente muerta más viva. Y venimos al módulo de capacidad vertical. En este caso, de nuevo, podemos seleccionar el caso de carga que se verifica o que encuentre los máximos valores automáticamente. Obviamente los máximos valores van a estar ante las máximas solicitaciones, que son muerta más viva. Y pues si se necesitan parámetros intermedios obtenidos con correlaciones o con valores típicos, es posible modificarlos. El método de Tomlinson genera, por ejemplo, un valor de longitud efectiva del pilote, ¿sí? Y el programa ya lo ha calculado internamente. Sin embargo, yo podría ingresarlo aquí también.
yo podría decirle que la longitud efectiva del pilote donde vamos a calcular la resistencia en fuste fueran los 8 metros, por ejemplo. Y eso me variaría los resultados con respecto a los que el programa ya ha calculado. Después de calcular la capacidad portante vertical, el programa me permite ver las curvas de carga contra asentamiento, es decir, esta que tenemos aquí. Vemos la carga hacia la derecha y el asentamiento en profundidad. Si ustedes quieren modificar los valores de asentamiento hasta los que llega esta gráfica, lo podemos modificar aquí. Es decir, no quiero ver hasta 25 milímetros, sino quiero ver 50 milímetros. O no quiero ver sino la mitad. Esta es la forma como yo puedo ir modificando la gráfica para ver el límite máximo de asentamientos que me permite la normativa. Si yo veo en detalle, él me dice, para el caso último, cuál ha sido la carga que movilizó toda la resistencia de fricción y cuál ha sido la carga que movilizó la resistencia en la base y cuál es el asentamiento límite que se puede esperar. ¿Sí? Es importante que vean que esta es la curva que representa la movilización de la resistencia en la base. Y aquí todavía no podemos estar seguros de que haya llegado a un valor máximo. ¿Sí? Y en 50 milímetros, que es un desplazamiento demasiado, tampoco vemos que haya llegado al máximo valor de resistencia en la punta. En cambio, la curva que representa el desplazamiento, la movilización de la resistencia del fuste, se movilizó a un desplazamiento menor de 5 milímetros, que parece como 2.5 milímetros, y ya ha llegado a su máximo. Es decir, en los pilotes, primero se moviliza la resistencia de fuste y luego sí se empieza a considerar la resistencia de la base. Cuando ustedes vayan a reportar la capacidad portante, no tiene sentido hablar de la suma, ¿sí?, de resistencia en la base más resistencia en el fuste y ya, porque fíjense que la resistencia en la base todavía no ha llegado a ese valor teórico máximo que podemos esperar, y en la del fuste sí ya se obtuvo. Entonces, debería reportarse el nivel de capacidad asociado siempre a una deformación. Que yo quiero que mi asentamiento sea máximo 10 milímetros, entonces la capacidad que tiene esta configuración es de 269 kilonewton de capacidad, ¿sí? Pero es importante que siempre estén juntas y no que se verifique únicamente la suma de la capacidad por fuste y de la capacidad en la punta. Entonces, es importante, primero, que ustedes tengan en cuenta esa relación entre el desplazamiento y la capacidad del pilote. Eso es súper importante cuando se diseñan, porque siempre las solicitaciones van a estar eh, afectadas por un nivel de desplazamiento. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero es que igual todavía no está cumpliendo, porque aquí estamos llegando a un asentamiento máximo de 10 milímetros, ¿sí? Pero la capacidad tampoco está aumentando. Entonces, pues efectivamente tenemos que aumentar nuestras dimensiones para lograr que el diseño cumpla. ¿Qué podemos hacer entonces para que nos cumpla el asentamiento o la capacidad portante? La principal es aumentar la longitud del pilote. Una longitud, por ejemplo, de 20 metros es suficiente para los pilotes típicos aquí en Bogotá. Y, por ejemplo, podemos utilizar módulo de diseño de la longitud del pilote, donde podemos ingresar
un criterio de capacidad portante o un criterio de asentamiento para que el programa me indique cuál es la longitud que debería tener. ¿Qué está pasando? Si yo diseño por capacidad portante, me dice que el pilote tiene una longitud de 61 metros. Eso es excesivo. Y la razón es la siguiente. Cuando nosotros ingresamos un factor de seguridad de 3, estamos asumiendo que nuestro pilote va a trabajar principalmente por punta. Sin embargo, nosotros no lo podemos considerar así porque estamos metidos en un depósito blando y la mayor contribución, como ya vimos, la va a realizar el fuste. Entonces, tiene más sentido trabajar con factores de seguridad de 1.5. Deberemos ingresar al programa y realizar esta modificación. Editar. 1.5. Ok. Entonces, si vengo aquí al diseño del pilote, me ha recortado considerablemente la longitud. Sí, si se dan cuenta ya 26, casi 30 metros, es algo más relevante, algo más centrado en la realidad de lo que se puede construir en la ciudad. Entonces vamos a decirle que, ok, que intentémoslo con esta longitud. Cuando verifique la capacidad portante, me doy cuenta que efectivamente cumple la capacidad portante porque esta vez está principalmente considerando el aporte del fuste, que es RS, ¿sí? Y no el de la base, que me pedía un factor de seguridad demasiado grande. Y la fuerza, pues también la ha afectado por ese factor de seguridad. Por su parte del asentamiento, vemos también que se ha restringido bastante. Antes teníamos asentamientos últimos de hasta 11 milímetros. Aquí pues estamos llegando a un poco menos, a 10 milímetros, que pues es mucho, está mucho más restringido. Por último, también podemos ver la capacidad horizontal del pilote. En este se calculan las fuerzas internas y los desplazamientos a lo largo del pilote. Aquí podemos, de nuevo, seleccionar las cargas o, que en este caso podría trabajar con una carga de servicio, podría trabajar con la carga máxima y podemos decir que vamos a realizar la verificación para el diseño en concreto en la dirección X o Y. ¿Qué es importante aquí? Ver el módulo de reacción o el módulo de balasto que se ha definido con una relación que se incrementa linealmente. Y los desplazamientos, es decir, la curva PY, que cambia pues en función de la fuerza que estamos analizando. Aquí me muestra el desplazamiento en Y y la fuerza que la ha calculado, la fuerza interna, a cortante y a momento. Podemos también modificar las condiciones de frontera. Si tuviéramos un pilote que está llegando a un estrato más rígido, podemos definir que el pilote está fijo en la base, simulando una condición de empotramiento. Y esto pues obviamente nos va a restringir completamente los desplazamientos en la base. ¿Sí? También podríamos incluir mmm, desplazamientos o rotaciones en la cabeza del pilote si este fuera el caso. Para realizar el diseño de concreto del pilote podemos hacer un diseño cambiando el número de las barras. En este caso, como tenemos configurado el código ACI, nos permite cambiar muy fácilmente el número de la barra, ¿sí? Y pues me va a estar realizando la verificación en tiempo real.
Me dice que está cumpliendo el diseño acortante y el diseño a momento, pero que todavía no cumple con la cuantía mínima. Entonces, que se deberían aumentar un poco el diámetro de las barras, por ejemplo. Esta cuantía mínima se puede analizar como de columna o como de viga, dependiendo del análisis que vaya a realizar el ingeniero estructural. Entonces, en nuestro ejercicio, que nos pedían la profundidad de la cimentación para cumplir con los factores de seguridad que nos pide la norma, podemos definir una profundidad de 26.7 metros. Para cumplir por capacidad. Si nosotros quisiéramos cumplir alguna restricción de asentamiento máximo, por ejemplo de 11 milímetros, va a seguir gobernando el análisis de capacidad. ¿Vale? Eso ha sido todo por el día de hoy.